Muy buenos días. Solo también, si me permite, creo que, si no me equivoco, fue la primera entrevista que yo tuve como subsecretario con una radio, fue con ustedes. Así es. Y creo que quiero aprovechar eso porque esa fue una decisión que tomamos. Una decisión de dar la primera entrevista y plantear lo que nosotros pensábamos y cuál era nuestra agenda de trabajo en una radio muy importante como la de ustedes, en una radio que tiene una vocación también muy relevante en nuestro país. Qué mejor que hoy día, que además el día del periodista, podamos estar nuevamente conversando, así que no solamente les agradezco y reconozco la labor que están haciendo, sino que es un honor para mí también poder volver a conversar con ustedes, marcando también tiempos importantes en lo que ha sido la gestión de este gobierno. Así que felicitaciones, gracias y sigan adelante, que lo que hacen es muy, muy importante. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras, por el gesto aquel, por el gesto de hoy. Y porque, usted sabe que incluso antes de que fuera subsecretario, en otros roles Además, que tuvo, sí, nuestro propósito siempre ha sido complejizar el debate sobre la seguridad pública y no simplificarlo, porque cuando se simplifica se puede inducir a la ciudadanía a percepciones equivocadas sobre un asunto que de todos modos es muy relevante. Y a propósito de eso mismo, y antes de entrar a las últimas noticias, porque hubo unos anuncios en la penúltima cuenta pública que en la última ya se hicieron más realidad. ¿Qué balance haría, no? Porque se llenan de repente páginas en los diarios, minutos en las radios y en los canales sobre la seguridad pública, la delincuencia, en fin, en el tramo más largo, ¿no? En el tramo de estos ya 2 años y un poco más que lleva el gobierno. ¿Qué podría decir de lo que ha sucedido con el asunto de la seguridad pública desde el punto de vista de las políticas? Yo primero que todo, y sigo permitiéndome licencias, pero voy a hacer y recordar un poco lo que fue la conversación que tuvimos esa vez cuando, hace ya más de 2 años y medio, cuando se iniciaba esta gestión. Y esa conversación, primero que fue una conversación profunda, tal como tú mencionas, pero segundo, estaba marcado por ciertos principios. El primero es que la seguridad en Chile estaba marcado por profundos grados de desigualdad. En segundo lugar, en que la lógica de seguridad había caído por canales de caricaturización, por un lado que las soluciones solamente le daba la mano dura y por otro que había solamente que tratar de profundizar en las causas que generaban muchas veces los fenómenos delictuales. Y esos 2 puntos creo que han sido centrales en este balance. Lo primero, tomamos la decisión que los municipios nunca más iban a concursar recursos. Hasta el año 2022 un promedio de 50 municipios recibían recursos, pero además estaba marcado por la concursabilidad, y quienes se ganaban los concursos no eran necesariamente quienes más lo necesitaban. Tomamos la decisión de terminar con los concursos, creamos un índice de vulnerabilidad sociodelictual, no que categorizaba solamente en la cantidad de delitos o casos policiales que se reportaban, o valga la explicación, que se denunciaban, sino que había también una relación entre que las comunas con menos ingresos también denunciaban menos. Entonces eso nos permitió pasar de 50 municipios a 233 el año 2023, a un número similar el año 2024, pero con comunas rotativas que han permitido que en 2 años financiemos al 100% de los municipios, proporcional a su necesidad, y terminando con brechas tan importantes como que el 35% de los municipios de Chile no tenían ni siquiera un vehículo para hacer prevención, y hoy día les hemos ofrecido vehículos sin concursos, sin sorteos, sin solicitudes al 100% de los municipios. Yo creo que eso ha marcado una línea de trabajo que ha ido creciendo en otros programas y en otras estrategias. Y en segundo lugar, cómo veíamos que esta lógica de polarizar el debate para simplificarlo, o pensar que los delincuentes iban a dejar de delinquir solamente porque alguien tras un micrófono les decía y les prometía que se les iba a acabar la fiesta, o que íbamos a ser muy duros con ustedes para que se sequen en la cárcel, sabíamos que, gracias a la experiencia comparada, particularmente de América Latina, que eso no funcionaba. Mira, para cerrar el punto, y perdón por extenderme, No, por favor. Hoy estamos en Iquique. Estoy en Iquique. El día de ayer fuimos a La Tirana, una fiesta popular muy grande e importante para nuestro país, donde hicimos un despliegue de 250 carabineros con un foco muy preventivo, para garantizar nuestra responsabilidad, que es el derecho a que las personas vivan seguras, que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger, pero además pusimos un énfasis muy fuerte en el trabajo del comercio, en las personas que están ahí, que puedan garantizarles esta seguridad también con grados de bienestar. Entonces, lo que funciona y lo que muestra y da resultados tiene que ver con transitar
por un camino intermedio entre estas lógicas muchas veces caricaturescas, pero que el Estado sea tan fuerte como lo puede hacer con su presencia policial, con el policiamiento, también y con la misma fuerza, la misma prioridad, con fortalecer las comunidades y fortalecer a las personas. Entonces, yo creo que esas dos cosas resumen esto. El día de ayer, también en la tarde, estuvimos en Alto Hospicio, en un barrio que necesita más presencia estatal, donde el Estado se tiene que hacer presente no solamente desde el policiamiento, sino que más bien trabajando con sus comunidades, parte de un programa que el presidente de la República anunció en la cuenta pública. Entonces, ese sería, de cierta manera, yo creo, una forma de mirar lo que encontramos como país, de qué forma hemos trabajado para dar vuelta a esa realidad y como hoy nos planteamos en un país que claramente requiere más seguridad, que la tarea, por supuesto, que no termina, sino que continúa, pero que se basa en confiar en las personas, en confiar en las comunidades, apostar por los municipios y fortalecer al Estado. Sí, esa política de trabajar con los municipios, subsecretario, y a propósito de sus propias palabras, puede parecer bastante obvia para los alcaldes, para los mismos vecinos, porque bueno, ellos mismos señalaban esta desigualdad a la que usted se refiere, que es notoria, yo diría, para todos nosotros. O sea, en comunas con más recursos, además de haber más recursos públicos, había los aparatos de seguridad que los propios municipios proveían, ¿no? Pero ese tipo de políticas no siempre están en el titular principal de los medios. O sea, para decirlo más directamente, usted es mucho más asediado cuando ocurre un crimen de alto impacto público que cuando se da cuenta de estas políticas, ¿no? ¿Usted piensa que está siendo apreciado este gesto o de qué manera hay resultados concretos que podrían permitir decir, miren, estamos haciendo esto y aquí están los resultados? A ver, la respuesta en corto es sí. Nosotros hemos forjado una relación particularmente con los municipios, con los vecinos y vecinas, que una relación bastante fuerte, que se basa en el reconocimiento de que para avanzar no solamente hay que inyectar cuotas de equidad, sino que también de dignidad. Y cuando la seguridad es un derecho, automáticamente se clarifica que no es un privilegio, y eso significa que los grados de seguridad de una persona no pueden seguir dependiendo de la comuna donde vive, de los ingresos promedios de esa comuna, o si el barrio tiene dinero para privatizar la seguridad y contratar servicios privados. Yo creo que ese es el corazón de una lógica que tiene que ver con entender la seguridad de una forma distinta. Yo les decía, no podemos pararnos detrás de un micrófono y amenazar a los delincuentes y tratar de asustarlos con frases, porque sustantivamente lo que sucede es que cuando uno plantea la seguridad como un derecho, tiene que entender que además la inseguridad y la sensación de inseguridad en uno de los países con la brecha más grande de sensación de inseguridad y la realidad delictual de América, del hemisferio, no solamente de América Latina, que es Chile, tiene también que hacerse cargo de aquello. Entonces, eso nos plantea un camino de recorrer que es distinto, porque la seguridad no se gobierna con frases, no se gobierna con promesas, sino que se gobierna con acciones. Entonces, ¿cuál es el balance? Que hoy día hemos nivelado la cancha en muchos aspectos, que municipios que no recibían recursos y que veían que el Estado estaba más distante, hoy día el Estado está presente, que hemos tomado una decisión de entrar a los barrios que muchas veces son categorizados como más complejos o que muchas veces han sido estigmatizados por décadas en este país, para decirle a las personas, vamos a trabajar con ustedes, los necesitamos a ustedes. Fue el caso ayer, por ejemplo, de Alto Hospicio, cuando nos juntamos con distintos dirigentes y dirigentes, pero también con nuestras policías y autoridades locales, pero para fortalecer la comunidad, porque quienes crean que los problemas de seguridad se solucionan solo con más o menos carabineros está profundamente equivocado, y como gobierno no estamos dispuestos a cometer ese error. Sí, en la misma línea de lo que estamos conversando, subsecretario, volvemos a insistir de estas noticias que no siempre aparecen en el titular principal, Se está tratando de despachar desde el Congreso una ley de seguridad municipal que da una nueva definición institucional al rol que pueden jugar los municipios en asuntos de seguridad pública. A ver si nos cuenta cómo están viendo ustedes ese escenario y de qué manera podría contribuir ese eventual proyecto, o sea, ese proyecto eventualmente transformado en ley al asunto que estamos conversando a esta hora de la mañana. Mira, aparte de lo que nosotros definimos cuando llegamos al gobierno de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de que era necesario pasar 2 leyes importantes, hemos avanzado muchas más, pero las 2 principales eran primero la Ley de Seguridad Privada,
un mercado que estamos hablando de más de 2.500 empresas, con una cantidad de personal dedicado a la seguridad más allá de los guardias y vigilantes, sino que todos los que trabajan, que superan las 300.000 personas, y un mercado que mueve más de 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué era importante tener una ley, regularlo y mejorarlo? Porque el impacto que genera la seguridad privada, más allá de su rol preventivo y coayudante, es que también que cuando se hace un buen trabajo libera recursos públicos muy valiosos que deben estar donde más se necesita. Y cuando se hace un mal trabajo en seguridad privada, y te voy a ejemplificar, por ejemplo, un partido de fútbol donde se necesitan entre 500 y 1.000 carabineros, pero además en la región metropolitana hay que hacer otros resguardos como el transporte público, etcétera. Esos carabineros no salen de la nada, no se inventan el día del partido de fútbol, sino que salen particularmente de las comunas que necesitan esa presencia estatal que se ve reflejada en la presencia preventiva policial. Entonces, por eso era tan importante. Y la segunda ley era el fortalecimiento del rol de los municipios, porque sabemos que, primero, y esto, déjame decirte que esto ya se aprobó en el primer trámite de la Cámara, estamos en segundo trámite del Senado, logramos un tremendo y fuerte consenso para que esto avance, pero la discusión no estuvo exenta de polémicas, o más bien de perspectivas diferentes, y una de ellas es que algunos parlamentarios planteaban, y de forma legítima, que ellos esperaban que armáramos a los funcionarios municipales, que creáramos policías municipales, y lo que pusimos sobre la mesa no fue lo que nosotros creemos, sino que más bien la realidad que ha ocurrido en nuestra región, y lo que ha ocurrido en nuestra región es que los ejemplos de descentralizar las policías se han transformado en presas de la corrupción, y armar a los municipios para transformarlos en policía y darles poder de fuego a quienes hoy no tienen la responsabilidad de la seguridad, sino que tienen más bien un rol preventivo, iba a ser un error profundo. Entonces hemos avanzado en una ley que al menos ya se aprobó en la Cámara, que fortalece el rol, que pone al centro la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de seguridad, que pone un elemento que tiene que ver con su protección, pero también agravante a quienes los agredan, pero también crea el estatuto del funcionario y dota a los municipios de nuevas herramientas para cumplir con su tarea, que es la tarea de la prevención, pero sin cruzar esa frontera entre las tareas municipales y las tareas policiales, porque eso no va a pasar. Estamos conversando con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, respecto a los delitos más violentos, que son los que más asustan a la gente, qué sé yo, homicidios, aquellos, ¿no? ¿Qué decir en un tramo más largo, ¿no? De cómo venían esos indicadores y de cómo están ahora? Mira, los delitos más violentos y los homicidios en Chile venían en aumento al menos desde fines del año 2016. Los fenómenos criminales no ocurren de la noche a la mañana. Hay algunos que han tratado de instalar que la realidad país solo responde a fenómenos que se gatillan en horas o días o incluso en un par de años, y la verdad que no es así. Les gusta a quien les guste, la realidad es distinta. Y la realidad viene hablando de un aumento en la delictualidad más violenta, pero a medida que también se movía en un aumento los crímenes más violentos, veíamos un incremento en la cantidad de armas presentes en nuestra sociedad, pero también en un decrecimiento del financiamiento. En vez de que las instituciones del Estado se hubiesen ido fortaleciendo, vimos presupuestos de seguridad que incluso eran regresivos. Entonces, el panorama era un panorama que, me acuerdo además que lo conversamos en la entrevista que tuvimos hace ya 2 años y medio o más en la radio, y era sobre el momento país que estábamos viviendo. Y el momento país no era un momento país. Yo hice el esfuerzo también por clarificar el momento país que estábamos viviendo, porque creo que quienes entramos a puestos de gobierno tenemos la responsabilidad de ser muy claros en el panorama, en la realidad, no ocultar las cosas bajo la alfombra, decir no se preocupe, está todo bien, sino que nos encontramos con un país que tenía carencias particularmente institucionales, carencias policiales. Mira, muchas personas creen que apoyar a Carabineros hay que ponerse un jockey y una polera y salir a la plaza y decir yo apoyo a Carabineros. El apoyo que necesitaba Carabineros se basaba fundamentalmente en que la mitad de su parque automotriz estaba en estado de dado de baja, necesitábamos renovarlo, el presidente lo ha ido renovando del orden de los 1.100, 1.200 vehículos al año. Necesitaban unas herramientas, claridad en su función y también distintas capacidades. Entonces, los homicidios son particularmente, o son, no particularmente, sino que es el delito más complejo,
porque es un delito que no solamente evidencia la realidad que está en torno al delito mismo, sino que también muchas veces habla de los grados de violencia que ocurren en las distintas sociedades. Entonces nuestro objetivo fue quebrar la curva al alza, una curva al alza que se venía viendo de forma sostenida y que se vio impactada levemente por las realidades de la pandemia, pero que se veía que venía al alza. Nuestro objetivo fue quebrar esa curva y hacerla que ahora se dirigiera en una dirección hacia abajo. Nosotros cumplimos con ese objetivo, al menos en el año 2023, porque los datos oficiales, además Chile hoy cuenta con datos unificados. Creamos el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos en la Subsecretaría, y ahora lo que hemos visto es que el año 2023 no solamente la curva se quebró, sino que hay una leve baja, y ahora viene lo más difícil, que es no solamente sostener esa baja, sino que profundizarla. Y como te mencioné anteriormente, y con esto cierro el punto, los homicidios han estado particularmente marcados y asociados en su movimiento ascendente a el uso de armas de fuego. Sí, a propósito de armas de fuego, subsecretario, estamos desde el sábado pasado en una polémica pública bien aguda, que incluso ha traído coletazos al interior del oficialismo, respecto al allanamiento en la Villa Francia de la madrugada del sábado pasado. La ministra ha dado argumentos muy convencidos, ¿no?, del arsenal encontrado tanto en el comedor Luisa Toledo como en la radio Villa Francia. Pero desde la Villa Francia insisten en que esto no es así. De hecho, ayer el comedor Luisa Toledo hizo una declaración bastante dura, insistiendo en la tesis de un montaje, ¿no? ¿Qué podría decir a ese respecto? Primero que todo, yo siento que el nivel de preocupación que los distintos actores públicos, privados, como también políticos tienen de la seguridad es legítimo. Y esa preocupación tiene más bien que ver con que tenemos un objetivo común que compartimos como país y que tiene que ver que para avanzar en estas materias necesitamos un Estado fuerte. Pero ahí es donde muchas veces existen discrepancias, y esa discrepancia no es necesariamente lo que ocurrió con los dichos de dirigentes políticos, pero te la quiero mencionar igual. Y es la discrepancia que la fortaleza del Estado se mide muchas veces por algo tan literal como la palabra fuerza. Pero la fuerza del Estado tiene que ver mucho más con cómo el Estado se hace presente y fortalece a las comunidades. Entonces, dejo ese punto porque me parece un punto que marca muchas discusiones, no necesariamente lo ocurrido en Villa Francia, pero ahora vamos directo a Villa Francia. Lo primero era sobre un contexto general. Creo que lo que nos toca a nosotros como autoridades es tener mucha claridad respecto a distintos elementos y distintos principios. Y uno de ellos son las armas. Cuando hay armas, las armas se explican muy fácil, o son armas que son usadas por quienes tienen el monopolio de las armas en Chile, que son nuestras policías y las Fuerzas Armadas, la Policía Marítima también, que es parte de la Armada, o son armas que están legalmente inscritas y en este caso están en una tenencia dentro de un hogar, o sea, hay una tenencia de armas de un arma inscrita que está en un lugar regulado, sometido a fiscalizaciones, o hay un arma que está en tránsito porque una persona tiene un permiso para transitar con esa arma, particularmente cuando acude a lugares para hacer ejercicios de tiro, etcétera, o está en una tienda donde esa arma está vendida bajo un marco regulado, donde posteriormente le sigue una trazabilidad que nos permite saber dónde va a estar esa arma. Todo lo demás son armas ilegales, son armas que no queremos en la calle y son armas que tienen el potencial no solamente de generar el daño, sino que incrementar el poder de quienes las tienen en sus manos de forma ilegal. Entonces, ese contexto yo creo que siempre es importante para enmarcar estas discusiones. Mira, a mí me tocó, tal como a la ministra del Interior, también responder respecto a este procedimiento el día posterior. Y yo creo que me quedo con la forma en que el debate público ha ido avanzando. Me quedo con las palabras del senador Núñez, que es un senador comunista de la región de Coquimbo, sí, con diputadas que también han planteado lo mismo y que dicen, miren, aquí tenemos herramientas y mecanismos para definir y determinar respecto a el carácter de los procedimientos, pero para emitir opiniones tenemos que tener toda la información sobre la mesa. Y la información que quienes llevaron adelante esta investigación, porque esto no fue algo fortuito, y quienes llevaron adelante ese procedimiento era que habían armas que teníamos que sacar de circulación. Habían cosas
¿no es cierto? Y habían personas, cosas que eran las armas y personas que estaban en una vinculación que algunos lo han cuestionado, que otros también, no nos olvidemos que se puso sobre la mesa también, se cuestionó la legalidad de las detenciones, pero la jueza terminó determinando que estas detenciones se habían llevado adelante en el marco de un procedimiento y en consecuencia en el marco de la ley. Entonces, yo, desde mi rol de autoridad de la prevención del delito, quiero decirte que todas estas, particularmente investigaciones y procedimientos, actúan con ese norte, que es sacar armas de circulación. Que los diputados manifiesten que quieren solicitar más información, siempre que está dentro de sus facultades, es legítimo que actores públicos requieran mayor información. Está dentro de sus facultades que los periodistas, que los medios de comunicación hagan preguntas, indaguen e investiguen, es parte de la labor democrática que cumplen. Pero lo que nos corresponde a nosotros como autoridades, repito y con esto cierro, es llevar adelante los procedimientos necesarios para sacar armas de circulación y que no estén en las manos incorrectas. Subsecretario, para ir finalizando, a mí me ha pasado como vecino del lugar donde vivo que alguna vez ha ocurrido algún hecho delictual, digo hace años, no necesariamente en el último tiempo, y aparece ahí el carabinero a cargo del procedimiento en la conserjería del edificio, tiene alguna cámara, habrá visto. Había tiempos en que todo esto de juntar evidencia a través de imágenes era muy casuístico, ¿no? Era muy con un procedimiento muy doméstico, muy ad hoc. Y en la cuenta pública del año pasado el presidente Boric anunció la idea de avanzar hacia algo más integrado, ¿no? Más orgánico, más general, en el que haya un sistema, por decirlo de alguna manera, de teleprotección que vaya incorporando las cámaras que se utilizan tanto en el espacio público como para instancias privadas. Bueno, y ahora hubo un nuevo anuncio al respecto. Ahí quería preguntarle cuál es la importancia de esto, ¿no? Y por qué para ustedes es tan relevante que una iniciativa como esta se materialice. Pero diría, y con esto termino y le devuelvo la palabra, más que para ustedes, para el combate del delito, ¿no? Por supuesto, pero mira, aquí hay dos cosas. Primero, muy rápido, el panorama de la tecnología en Chile era un panorama que además va en ascenso. Hay mucha inversión en tecnología, los municipios están invirtiendo mucho, el sector privado está invirtiendo mucho, o sea, distintos actores están invirtiendo mucho en tecnología, pero teníamos un problema, que no teníamos capacidad de unificar esas tecnologías en pos de un bien superior. Y el objetivo que nos pusimos primero, y tal como lo dice el nombre, Sistema Integrado de Teleprotección e Inteligencia Artificial, era la integración. Logramos en una etapa piloto ya, al menos en la región metropolitana, interconectar más de 1.500 cámaras públicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, cámaras de los municipios, cámaras de los centros comerciales, de las autopistas. Y para graficar esto, logramos, por ejemplo, que algunos puntos del barrio Meix, donde no habían cámaras, ni públicas, ni de municipios, al conectar las cámaras privadas, logramos tener una cobertura que antes no teníamos. Pero en simple, esa interconexión permite tener una capacidad preventiva y de monitoreo mayor que nos permite reaccionar con mayor rapidez, pero también de levantar las pruebas necesarias para llevar frente a la justicia. Y cuando hablamos de prueba, siempre hablamos además de otro bien superior, que es la transparencia y la solidez de una prueba. No solamente y principalmente para llevar frente a la justicia a los responsables, sino que también para evitar que personas que o no tienen nada que ver y son inocentes terminen involucradas en procesos que por la falta de pruebas o pruebas erróneas, ¿no es cierto?, pueden ser conducidas a un proceso que no corresponde. Entonces, ese bien superior es bien grande. Además, al presidente de la República la semana pasada le presentamos la plataforma preventiva para interconectar pórticos para prevenir el robo de vehículos o detectar vehículos que están con encargo. Conectamos más de 500 pórticos, también públicos y privados, en una plataforma que nos permite hacer un seguimiento. En vez antes, mira, cuando tú necesitabas imágenes, golpeabas la puerta del municipio A, después te ibas al segundo, después al tercero, la fiscalía tenía que pedir información, y hoy, ¿sabe qué? Vimos que hay una cámara de ese centro comercial que apunta a la calle, a lo mejor nos podía servir golpear la puerta. Sí. Entonces, ahora los pórticos están interconectados. Ese es el primer elemento. Pero el segundo elemento, y permíteme, y con esto también cierro el punto, es que el uso de tecnología, que la interconexión
que las capacidades tecnológicas para prevenir principalmente, que es la tarea fundamental en materias de seguridad, tienen que estar siempre acompañados por velar que estos sistemas actúen de la forma adecuada, con la transparencia necesaria y que se transformen en mecanismos para coayudar en que las sociedades vivan más seguras. Entonces nos parecía además pertinente convocar a la comunidad científica como la convocamos, convocar a las distintas universidades públicas de este país como los convocamos, trabajar con el Ministerio de Ciencia para asegurarnos que el ambiente de interconexión y teleprotección que exista en nuestro país, y particularmente lo que hemos hecho en esta etapa piloto, sea no solamente moderno, efectivo, eficiente, sino que también tenga una lógica de un ambiente que nos permita aumentar los grados de seguridad y también la tranquilidad de las personas. Entonces, mira, eso es un proyecto tremendamente grande, a la par que el presidente el año pasado en la cuenta pública anunció que íbamos a hacer esto y estamos cumpliendo. En esta cuenta pública y de forma histórica, el presidente de la República además puso un énfasis muy fuerte, muy grande, le dedicó mucho tiempo a la prevención del delito. Entonces yo creo que de cierta manera es también una señal pública hacia el país, porque el presidente le habla al Congreso ampliado, pero también al país en general, de cómo las estrategias de seguridad tienen que ir de la mano con la misma fortaleza en la frontalidad y la dureza, con la misma fuerza en la prevención del delito y fortalecer nuestras comunidades. Hemos conversado con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, muchas gracias por su gentileza y que tenga un buen día. Que esté muy bien, muchas gracias. Ahí estaba el representante del gobierno en esta materia que según todas las encuestas es el principal asunto de preocupación en el país, dando su mirada de cómo ha ido evolucionando el tema. Creo que es bueno hacerlo además en un momento en el que hay un poco más de sosiego. Ha habido otros en los cuales el tema de la seguridad pública ha sido muy capturado por el populismo, será esa la palabra adecuada, por el sensacionalismo, parece ser más precisa, y es bueno mirar entonces el tramo más largo de las políticas públicas y lo que se está haciendo en esta materia. Son las 8:35.